Muy bien, pues en esta segunda sesión de React.js vamos a centrarnos ya más en lo que son los componentes. Hemos visto en la sesión anterior cómo crear un proyecto, cómo hacer algunas instalaciones y hemos visto algunos de los archivos esenciales de lo que nos ha creado Create React App, que es la herramienta que hemos utilizado. ¿Esto quiere decir que esta jerarquía o esta estructura que hemos seguido es la única que tenemos que utilizar? No, obviamente no. Nosotros tenemos la capacidad de utilizar React creándolo totalmente desde cero, ¿vale? Pero bueno, de momento para el día de hoy y para las siguientes sesiones seguiremos utilizando Create React App y haremos diferentes proyectos e incluso vamos a hacer después, la siguiente sesión comentaremos un proyecto que va a ir evolucionando a lo largo del curso. Esto, por lo tanto, tendrá unas implicaciones en cuanto a lo que vamos a ir trabajando y es que cada sesión, digamos que será autoincremental sobre este proyecto, ¿vale? Ese proyecto lo haremos después. De momento vamos a trabajar con un proyecto sencillito sobre el que vamos a ir añadiendo elementos. Bien, vamos por lo tanto a hablar, ya lo teníamos aquí desplegado, sobre nuestros componentes. Bien, nosotros tenemos, fijémonos que tenemos este componente que es el app.js, que básicamente es un componente al cual lo único que le hemos añadido es un hola mundo, ¿de acuerdo? Que está renderizándose bueno, en este caso en el navegador, en el puerto 3000. Bien, cuando nosotros queramos crear nuevos componentes, ¿vale? Tenemos que entender la esencia del componente. Para ello, hay que entender que un componente es un elemento reutilizable. Entonces podemos hacer componentes totalmente estáticos que no tienen datos variables, es decir, que no son reactivos como tal, pero la esencia de React, y por eso su nombre, es que los componentes que utilizamos sean reactivos, es decir, que reaccionen a eventos, que puedan mostrar contenido variable, que sean dinámicos, que se puedan mostrar o no, que podamos cambiar incluso lo que están mostrando a través de renderizados condicionales, etc. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que entender es que los componentes, por lo tanto, son, digamos, autocontenidos, aunque pueden tener relaciones con otros componentes. Tenemos que montar una jerarquía de componentes. Bien, vamos entonces a hacer, digamos, una carpetita, ¿vale? Dentro de SRC para ir entendiendo un poquito los componentes y poquito a poco también ir analizando otros de los archivos que tenemos dentro de esta carpeta. Vamos a crear una carpeta que le voy a llamar Components, ¿de acuerdo? Para ir alojando ahí los componentes que vamos a ir haciendo. Vamos a crear una carpeta llamada Pure, ¿de acuerdo? Donde vamos a alojar componentes puros. Los componentes puros, o la idea de los componentes puros, es que sean sencillos, que no tengan demasiada lógica ni tampoco demasiada complejidad. Para ello, por lo tanto, se utilizan lo que se llaman las props, que básicamente es pasar información de padres a hijos, ¿vale? Pero vamos a ir poquito a poco y por lo tanto vamos a crear un componente. A este componente le vamos a llamar, por ejemplo, greeting o saludo. ¿Vale? Voy a intentar desarrollar en inglés durante las sesiones, pero bueno, a veces haré alguna mezcla también con el español para explicar algún concepto. Dentro de Pure, por lo tanto, vamos a crear un elemento que se va a llamar greeting, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner, o si queréis llamarle saludo, ¿vale? Le vamos a poner una extensión que es JSX. Esto es importante, fijaos que JS es JavaScript puro y duro, pero tenemos JSX. Para poder trabajar con JSX, dentro de Visual Studio Code hay una serie de extensiones que os voy a recomendar. Bien, vamos a empezar con greeting.jsx y básicamente en este archivo lo que vamos a crear es un componente, es decir, un elemento HTML que podamos renderizar añadiéndolo al árbol de componentes que tenemos dentro del proyecto. Bien, dentro de Visual Studio Code, para aquellos que no hayan trabajado anteriormente con Visual Studio Code, tenemos un área que se llama extensiones. Dentro de las extensiones hay algunas que pueden ser especialmente interesantes para trabajar con React.js, como pueden ser las de Babel Slint, vamos a también a trabajar con snippets específicos de React. Entonces, os animo a que instaléis estas dependencias, ¿vale? La primera
es bastante importante, a pesar de que aquí pongan deprecated, actualmente se sigue pudiendo utilizar, no sé si habrá una solución, pero es una solución ofrecida por Microsoft, que es para depurar la aplicación. En vez de depurarla en el navegador, ¿vale? Como haremos más adelante, la depuraremos en el propio Visual Studio Code. Es decir, no la depuramos en la solución ya con la build dentro de localhost 3000, sino dentro del propio Visual Studio Code, que nos da unas herramientas de depuración un poco más potentes que a lo mejor las del navegador. Bien, para instalar cualquier paquete simplemente tenéis que buscarlo en la parte superior y darle a install. Obviamente yo ya lo tengo aquí instalado y por lo tanto simplemente habría que darle a instalar. A lo mejor en algún momento os requiere de reiniciar Visual Studio Code. Simplemente le dais a reiniciar y ya estaría. Bien, tengo aquí un montón de extensiones, también trabajo con Angular y con muchísimos otros frameworks y por lo tanto no todas las de aquí os interesan. Bien, tenemos también una muy importante que es Babel JavaScript. Esta es especialmente importante porque nos va a permitir digamos, poner los coloritos a nuestro código para las últimas tendencias en JavaScript. Ya sabéis que en JavaScript, los que venís de desarrollar habitualmente en JavaScript, tiene diferentes estándares. Estamos en el estándar actualmente 2020, no sé si ha salido ya el 2021, pero básicamente desde el estándar 6 y 7, es decir, de 2015-2006, se incorporaron un montón de técnicas y sintaxis específicas a JavaScript que lo hacen más potente, más orientado a la programación funcional y por lo tanto digamos que nosotros vamos a querer beneficiarnos de ello. Pero Visual Studio Code como tal, para poder entender este tipo de sintaxis, requiere por lo tanto de Babel JavaScript, así que sería muy interesante que lo instalaráis. A continuación también yo voy a comentar mucho del código que vayamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, para comentar el código, habitualmente utilizo Better Comments, ¿de acuerdo? Que nos permite comentar elementos con un verde más clarito, una admiración para poner cosas que a lo mejor están deprecated, una interrogación para notas informativas y así poder documentar mejor nuestros componentes y nuestras soluciones. Esto será lo que utilizaré en el proyecto final para poder documentarlo todo. También tenemos Bootstrap, obviamente podemos utilizar Bootstrap dentro de nuestros proyectos de React, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo se puede hacer cuando hablemos de estilos y por lo tanto esta nos automatiza pues a lo mejor algunos de los snippets específicos de la última versión de Bootstrap con la versión 4 y la verdad es que está bastante bien. También una cosa importante es que dado que vamos a utilizar ECMAScript y muchos de nuestros componentes van a ser funcionales, es decir, componentes funcionales, vamos a tener a veces muchos paréntesis, muchas llaves y esto hace que sea muy importante también instalar el Bracket Percolorizer que nos va a visualizar rápidamente dónde abren y dónde encierran todos nuestros paréntesis. Vale. Hay muchísimos plugins, ¿de acuerdo? También tenemos otro muy interesante y es CodeStream, que nos permite vincular con GitLab, GitHub, Bitbucket, etcétera. El proyecto final que vayamos trabajando durante las sesiones lo iremos subiendo a un repo de Git para que lo podáis ir clonando e ir trabajando con él, ¿de acuerdo? Así que en próximas sesiones, la de mañana, etcétera, pues lo que haríamos sería también hablar del repo de Git donde vamos a ir trabajando. El color highlight está muy orientado a lo que serían los colores en CSS. Es decir, nosotros a veces no sabemos el hexadecimal concreto, cómo va a quedar, etcétera, pero el color highlight está muy bien para visualizar el color cuando vayamos a ponerle estilos. En caso de que utilicéis navegador Firefox, el debugger for Firefox también está muy bien, sería como la versión alternativa al debugger de Chrome. Y luego, muy importante, el ES7 React, Redux, GraphQL, React Native Snippets. Este nos va a traer todos los snippets necesarios para automatizar muchísimas de las creaciones de nuestros componentes, ¿vale? Yo voy a utilizar algunos de estos atajos para poder hacer la creación de nuestros elementos. Es decir, a través de imp, ¿de acuerdo? Nos importa módulos, a través de, por ejemplo, dentro de React tenemos también IMR para importar React, etcétera, ¿vale? Entonces, algunos de estos plugins como que nos van a generar ya plantillas con las que vamos a trabajar más rápido y más ágil durante las sesiones. También tenemos el Slint, este también es muy importante tenerlo habilitado, puesto que este es el que nos va a controlar sobre todo las reglas que se están aplicando a nuestro código. Como hemos explicado hace un ratito en la sesión anterior, en el package JSON tenemos una parte donde se especifican las reglas de Slint. Nosotros añadiremos nuestras propias reglas en futuras sesiones y en el proyecto final especificaremos qué reglas queremos que se apliquen. Esto lo haremos un poquito más tirando hacia el final. Pero básicamente
la idea es marcar unas reglas, por ejemplo, que haya puntos y comas al final de cada línea, que no haya imports que no se utilicen, que no se utilicen componentes de tipo clase, sino solo componentes de tipo función. Ese tipo de cosas se van a poder marcar y gestionar desde Slint para que todo el equipo desarrolle en la misma línea y no, digamos, tenga problemas a la hora de extender el código o mantener el código de compañeros y generar cosas que a lo mejor no nos faciliten la vida, básicamente. Después tenemos Firebase, esto no nos interesa de momento. Flow Language seguramente lo usemos para el proyecto final, pero de momento no. Así que en principio, bueno, tengo aquí Go. Image Preview es bastante interesante para previsualizar todas las referencias estáticas, o dinámicas o del proyecto, etcétera, que tengamos a rutas con imágenes, tanto SVG, PNG, JPG. Aquí al lado del numerito, ¿vale? Se mostrará la imagen. Por ejemplo, si estamos aquí en app.js y queremos ver el logo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en el HTML, si no recuerdo mal, aquí hace referencia a un logo, ¿vale? Pues se van a ver aquí. Esto hace que sea, bueno, bastante cómodo para asegurarte de que la ruta es correcta, ¿de acuerdo? Después vamos a ver algún código más, bueno, algún plugin más. Vale, vamos a utilizar también Jest, ¿vale? Y este Jest y el Jest Runner, el Jest Explorer, no hacen falta que los instaléis ahora mismo, pero son muy útiles porque nos van a permitir ejecutar manualmente todos los scripts de test de nuestro proyecto. También tenemos el JSX Snippets, que este también lo vamos a utilizar y es muy potente, ¿de acuerdo? Y nos va a automatizar muchísimas de las creaciones de nuestros componentes, cuando trabajemos con Redux, etcétera, nos lo va a permitir, ¿vale? También una cosa es que yo utilizo, si os fijáis, tenemos aquí el icono de React, los iconos de JS. Esto es gracias a Material Icon Theme, que simplemente lo instaláis y luego le dais a Set File Icon Theme. A lo mejor os requiere reiniciar el Visual Studio Code, pero a partir de ese momento tendréis los mismos iconos para las carpetas y los archivos que yo voy a utilizar. Y luego por aquí tenemos alguno de NPM, ¿vale? NPM nos va a permitir, digamos, dar soporte de NPM y mantener nuestros paquetes, igual que NPM IntelliSense, que nos va a permitir autocompletar de una forma muy rápida todos los paquetes o librerías que vamos a utilizar. Estos ya los usaremos más adelante. Este sí que es interesante, el Path IntelliSense, para autocompletar rápidamente las rutas dentro de nuestro proyecto. Y en principio, aquí hay algunos más interesantes como el To Highlight, To Tree, pero bueno, de momento no los vamos a usar. Y este sí que es muy importante, el Version Lens. El Version Lens lo que nos va a hacer es analizar nuestro package JSON y decirnos si estamos en la última versión, si hay una versión posterior o qué es lo que está ocurriendo con nuestro proyecto. Así que os animo a instalar Version Lens ahora mismo. Ya hablaremos de Webpack y demás en futuras sesiones, así que ya instalaremos otras dependencias. Muy bien. Vale. Otra cosa que tenemos aquí a lo mejor interesante, si queréis para, sobre todo cuando se trabaje en equipo, etcétera, utilizar el LiveShare, que es básicamente generar, si tenéis una cuenta de GitHub, se puede vincular, yo lo tengo aquí habilitado, entonces se puede mandar el enlace y programáis, hacéis un peer programming, programáis en directo entre todos, ¿vale? Ya hablaremos de otras herramientas, otros ODS o dentro del propio LiveShare de Visual Studio y Visual Studio Code, cómo podemos trabajar en parejas, ¿vale? Muy bien, pues entonces ya estamos listos, más o menos, si tenemos todos los plugins instalados, para poder trabajar y crear nuestro primer componente. En este caso, nuestro componente de greetings. Bien. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Para crear nuestro primer componente, vamos a hacer un componente de tipo clase, ¿vale? Vamos a hacer una diferenciación, por lo tanto, de componentes clase y componentes funcionales. Y luego veremos o analizaremos qué es más interesante, si un componente de clase o un componente funcional. Para crear componentes de clase, simplemente con poner rc-c, automáticamente, gracias a los plugins que hemos hecho, nos deberían salir una serie de elementos que nos va a autocompletar, ¿vale? En caso de que nos salgan, es que os faltarán algún snippet de JSX de React, ¿vale? Algún plugin. Entonces, tenemos el primero, que si os fijáis, tenemos una preview de lo que nos va a generar. En este caso, va a coger el nombre del archivo, ¿de acuerdo? Y lo va a poner como el nombre de la clase y nos va a generar un componente de tipo clase, ¿vale? Por eso tenemos React Component Class o React Class Component. ¿Vale? Tenemos después también otra solución, que sería esta de aquí,
Bueno, un momentito, que me he adelantado. Quería simplemente previsualizarlas. Que este de aquí extiende componente. Este, digamos que indica el nombre del archivo. Es muy parecido al anterior. Tenemos también otro, que es una estructura que hace el export default al final del todo. Esto ya son cuestión de gustos. Tenemos también otro muy interesante que es con las prop types, que veremos a continuación y hablaremos de ellas. Otro con las prop types y ya con una prop más o menos predefinida. Este no lo recomiendo porque en general es mejor hacerlo desde cero. Luego tenemos uno en el que las prop types están de forma externa aparte. Este es el que más nos va a interesar ahora mismo. ¿Vale? Entonces, luego tenemos uno último, que sería el que contiene todo lo que son las funcionalidades de nuestro... un segundito, que se me acaba la batería. Ahí está. Lo que son las funcionalidades del ciclo de vida de los componentes. Esto es algo que veremos en posteriores sesiones. Pero si ya nos vamos adelantando, pues tenemos aquí un constructor, tenemos el componente will mount, did mount. Básicamente son todos los hooks por los que pasa nuestro componente, cuando aparece, cuando desaparece, cuando recibe cambios, etcétera. Eso será muy interesante también controlarlo. El que nos interesa, por lo tanto, bueno, aquí también tenemos la posibilidad de generar una hoja de estilos aquí dentro. ¿Vale? Digamos que nos ha añadido un montón de ejemplos. Vamos a utilizar, por lo tanto, el primero que sale aquí, este de aquí, el RCCP, el cual los prop types están aparte. Bien, esto es lo que nos ha generado. Es decir, tenemos un React, Component y React. Estamos importando, por lo tanto, React, puesto que esto es un componente React, por lo tanto, en general, en versiones a partir de la 17 ya no es específicamente necesario, pero siempre se ve la importación de React previamente en el archivo para que cuando se renderice el proyecto se sepa que se trata de un componente React, lo que hay aquí dentro, y que va a ser un archivo JavaScript orientado a React. También tenemos Component, ¿vale? Component está importado de forma... tenemos el export default, que sería este, y estos serían otros exports que tiene React. En este caso, Component, que básicamente, si nos vamos a Component, es una clase, ¿de acuerdo? Que básicamente la estamos extendiendo. Una clase que requiere, por lo tanto, de un método que es render. Este render debe devolver, ¿vale? Siempre tiene que hacer un return de paréntesis y dentro el HTML. Esta es la estructura, por lo tanto, que tiene un JSX. Básicamente es una combinación de contenido JavaScript con contenido HTML, con la particularidad también de que tenemos la capacidad de renderizar determinadas variables, etcétera, dentro del proyecto a través de una serie de anotaciones con llaves dentro del HTML e incluso trabajar con... ¿cómo decirlo? Con renderizados condicionales, poder hacer bucles, etcétera, etcétera, dentro del propio HTML. Bien, tenemos también una cosa llamada prop types. Los prop types básicamente son el contenido que yo le puedo pasar a un componente desde un componente de orden superior, ¿de acuerdo? Así que eso lo vamos a analizar a continuación. Vamos a hacer lo siguiente y vamos a poner aquí simplemente una cosa muy importante, como os decía, es que tenemos en JSX no podemos renderizar o devolver más de un elemento al mismo nivel. Es decir, yo no podría hacer lo siguiente. ¿Vale? Aquí el autocierre me está aquí. Si hacemos esto, ¿de acuerdo? Nos va a dar un error, ¿de acuerdo? Este es el típico error de principiante en React y es que yo quiero pintar mucho HTML, pero no. Lo que tenemos que hacer es devolver un único elemento y luego ya dentro el diferente contenido. Si nos vamos al error, realmente nos dice lo siguiente. JSX expressions, es decir, expresiones JSX, que es lo que estamos haciendo aquí dentro, deben tener un único elemento padre. Es decir, dentro de esto solo puede haber un elemento del cual descuelguen el resto. ¿De acuerdo? Así que vamos a poner aquí, por ejemplo, un H1. Uy, se me ha autocerrado aquí dos veces, ¿vale? Y vamos a poner hola. Vamos a hacer un saludo, ¿no? Bien. En cuanto guardemos, diremos, oye, ¿dónde está mi componente? ¿No? Ahora mismo no se está renderizando, aquí no hay ningún cambio. Y es básicamente porque este componente hay que pintarlo en el componente principal que sí que estamos pintando. Ahora mismo el único componente que estamos pintando es appjs. Entonces tenemos que ir a appjs
al archivo JavaScript, y donde tenemos aquí el hola mundo, ¿de acuerdo? Lo vamos a sustituir. Lo vamos a sustituir por nuestro componente de saludo. Así que vamos a eliminarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí nuestro componente. Vamos a poner el componente propio, greeting.jsx. Fijémonos en una cosa muy importante, y es que en JSX los comentarios se ponen entre llaves, porque realmente entre llaves lo que estamos haciendo es plantear contenido JavaScript. Es decir, estamos embebiendo JavaScript dentro de HTML, ¿de acuerdo? Así que ahora lo único que tenemos que hacer es pintar nuestro componente. ¿Cómo pintamos nuestro componente? Pues básicamente utilizando el mismo nombre que tiene la clase. Nuestro componente greeting se llama greeting, ¿de acuerdo? La clase. Y se está exportando por defecto aquí abajo. Así que aquí, en el JSX, vamos a tener que, por lo tanto, añadirlo. Vamos a añadirlo. Y lo vamos a pintar. Una cosa importante también a destacar es que nuestros componentes es muy importante que cierren, que cierren y que abran que abran y que cierren correctamente las etiquetas. Si no cierran, tendremos un error como el que se ve aquí. Por lo tanto, tampoco podemos hacer un autocierre, sino que lo que vamos a hacer es un cierre. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer, bueno, falta aquí una G, es importarnos este componente. Uy, perdonad un momentito. Ahí está. Y este autocierre me ha fallado. A ver, un segundo. Vale, ahí está. Vale. Nos dice que obviamente este elemento no existe. Y es que lo tenemos que importar. ¿De dónde lo importamos? Pues en este caso de nuestro archivo greeting.jsx. Nos podemos poner encima y en principio te dice greeting is not defined. ¿Por qué? Porque en HTML dentro de JSX él va a buscar, si no es un elemento HTML puro, normal y corriente, va a buscar un componente dentro del proyecto que se llame de esta manera. Así que vamos a venir aquí y tenemos también la importación. Si no, lo podemos autoimportar nosotros, ¿de acuerdo? Si no es lo autoimportado. ¿Cómo lo importaríamos? Haríamos un import, ¿de acuerdo? Greeting. Y le haríamos un from. Y aquí le tenemos que poner la carpeta. Entonces, dentro del proyecto, con punto barra o punto barra, vamos a ir viendo y autocompletando en qué carpeta se encuentra. En este caso está dentro de components, ¿no? Concretamente, dentro de la carpeta pure, concretamente greeting, ¿vale? El que nos vamos a traer es greeting, no hace falta ponerle la extensión, ¿de acuerdo? Con esto ya tendríamos importado nuestro componente greeting y podríamos en principio ya estar renderizándolo. Es decir, lo que va a ocurrir aquí es que este elemento va a verse sustituido por el render o el return de la función render de nuestro greeting, de nuestra clase greeting. Es decir, cuando estamos haciendo esto, lo que estamos diciéndole es créame una instancia de esta clase. ¿Vale? Estas instancias, por lo tanto, cada mención que haya en el HTML es una nueva instancia, por lo tanto, un nuevo constructor, un nuevo ciclo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante también remarcar que por convención, ¿de acuerdo? Las clases van a ir con mayúscula, ¿vale? Y los componentes los vamos a marcar con mayúscula, ¿de acuerdo? Es bastante importante. Entonces, en caso de que esté con minúscula, como tenemos el slint habilitado, lo que nos va a dar un error y nos va a decir que no utilicemos minúsculas, mayúsculas, etcétera. Pero eso es gracias al slint que tiene las normas ya predefinidas de React y obviamente también las normas predefinidas de JavaScript. Vale, entonces ahora pintaremos nuestro componente, ¿de acuerdo? Vamos a ver si me lo refresca. Y por aquí lo tenemos. Hola, este es nuestro componente greeting, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que es nuestro componente greeting y cómo sabemos que lo tenemos anidado dentro de app? Pues bien, en la pestaña de components, ¿de acuerdo? Tenemos que dentro de app internamente está greeting, es decir, dentro
del componente app, debajo tendríamos greeting inmediatamente. Podríamos ir a su archivo y visualizar el contenido que acabamos de hacer. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vale, ahora una cosa muy importante es que nosotros podemos tener un constructor, ¿de acuerdo? Nuestros componentes, en este caso de tipo clase, se diferencian principalmente de los componentes de tipo función en el sentido de que los componentes de tipo clase tienen constructores, tienen propiedades de clase, tienen funciones, es decir, métodos propios, mientras que las funciones son funciones, es programación funcional. Y por lo tanto, digamos que las funciones, los componentes de tipo función tienen que devolver algo siempre, hay un return final, pero previamente se le pueden definir también diferentes informaciones como propiedades o funciones propias, ¿vale? Funciones dentro de funciones tipo callbacks, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es entender el de las clases y luego intentar replicar este mismo componente a un componente de tipo función, ¿vale? Para que podamos entender los dos y poder analizarlos. Bien, para el siguiente punto que tenemos que entender de los componentes es que los componentes, por lo tanto, tienen un propio constructor, ¿de acuerdo? Y podemos pasarle información. Imaginémonos que yo quiero poner aquí hola y luego poner hola Martín, por ejemplo. Es decir, que yo le voy a pasar un nombre o una persona. ¿Cómo se lo voy a pasar? Se lo voy a pasar desde el padre. Es decir, el padre le va a pasar información. Entonces, vamos a ponerle un constructor y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir paréntesis y le vamos a poner aquí props. ¿De acuerdo? Que básicamente son las propiedades que puede recibir un componente. Cuando hablo de propiedades, pensad en cualquier elemento HTML. A un elemento HTML, por ejemplo, de imagen, le pasas el texto alternativo o le pasas la ruta donde se encuentra la imagen o le pasas el max y el width directamente. A un campo de botón le pasas, por ejemplo, el texto o, por ejemplo, a un campo de selección le pasas un name en general, ¿no? Entonces, realmente las props básicamente son esas propiedades o atributos propios que tendrían cualquier HTML. Es decir, nosotros vamos a definir qué props, es decir, qué datos le puedo pasar yo a este componente para que pinte algo. Con la idea, como os comentaba al principio de la sesión 1, de tener esa jerarquía en la cual haya componentes de orden superior que tengan la información y componentes puros de orden inferior que no tengan, por lo tanto, cualquier tipo de iteración, o incluso hay veces que pueden no tener un estado de acuerdo propio, etcétera, que vamos a comentar. Entonces, aquí dentro le vamos a hacer un super, ¿vale? Porque, perdón, super, le vamos a pasar props, porque lo que queremos es poder trabajar con las props que vengan propiamente, en este caso, de nuestro componente, ¿vale? Bueno, nos está diciendo un useless constructor porque ya viene predeterminado, ¿vale? Nosotros tenemos props, que es información que van a recibir, pero también tenemos state, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer un this.state, que básicamente es un dato o un valor totalmente privado. Es información que tiene el componente que puede modificarse y que cuando se modifique actualizaría la vista, ¿vale? Entonces vamos a generar el thisState, ¿vale? Aunque esto, digamos que separaría un poco el concepto de componente 100% puro, puesto que los componentes puros no tienen por qué tener un estado específicamente ellos, ¿vale? Pero quiero que veamos tanto las props como los states en esta sesión, así que lo voy a utilizar en este componente. Luego en el proyecto final lo estructuraremos de otra manera. Básicamente las props, por lo tanto, es información que yo le voy a pasar por atributos y el state es una información privada del componente que sirve para gestionarse o mostrar el contenido que tenga que mostrar, hacer una lógica, lo que tenga que hacer, ¿vale? Digamos que serían algo así como las propiedades de la clase. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una edad que sea 29, ¿de acuerdo? Ese va a ser el valor por defecto. Vamos guardando de vez en cuando y vamos comprobando que no nos da errores tanto en el linting como también en el servidor, ¿vale? Es decir, la aplicación se tiene que seguir renderizando correctamente. Bien, entonces dentro del render lo que vamos a hacer es, dentro del H1, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner hola y vamos a concatenar código, ¿de acuerdo? Vamos a bindear código JavaScript aquí dentro. Para ello vamos a utilizar llaves. Es decir,
una apertura y un cierre de una llave. Entonces, lo que vamos a poner aquí va a ser this.props, ¿vale? Es decir, de las propiedades que voy a recibir, voy a pintar el name, por ejemplo. Es decir, voy a recibir un name desde el componente. Quien esté pintando este componente, que en este caso es nuestro app.js, le tiene que pasar un dato. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que ponga hola Martín, por ejemplo, ¿no? Además también vamos a ponerle por aquí un h2, ¿vale? Que va a tener la edad, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto aquí el autocierre, cuidado, vale. Entonces aquí dentro voy a poner tu edad es de 2 puntos y vamos a abrir. En este caso vamos a utilizar this.state, ¿de acuerdo? Cogemos los datos del estado privado del componente y aquí dentro accedemos ya a la edad. ¿Vale? Es decir, tu edad es de ta, ta, ta. Muy bien, pues ya lo tenemos. Entonces, ahora mismo, si nos vamos al componente, pone hola y un espacio en blanco. ¿Por qué un espacio en blanco? Porque la prop de name no se la hemos pasado. Esto quiere decir, por lo tanto, que si nosotros a esa prop no se la pasamos, el valor por defecto que tendrá esa prop será vacío. ¿De acuerdo? Entonces lo que ha hecho ha sido poner un blanco. Esto lo podemos verificar tranquilamente dentro de greeting y nos vamos a encontrar como las props no la tenemos, ¿de acuerdo? Y la age sí que la tenemos. En este caso tenemos props por un lado y estado por otro. Props, información que le pasamos al componente, estado, información privada del componente que sirve para hacer algún tipo de gestión internamente. Y no es visible en el exterior ni es modificable, ¿vale? Es una información estática e inmutable, aunque podemos generar nuevos estados que implican una nueva renderización, que esto es lo que vamos a ver ahora mismo. Bien, entonces lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, para hacer una pequeña prueba, es ponerle aquí el name y poner, por ejemplo, Martín. En cuanto le damos al Enter, ¿de acuerdo? A ver si nos lo coge. No nos lo ha cogido. Nosotros podemos modificarlo, ¿de acuerdo? Esta herramienta en principio nos debería permitir modificarlo y actualizarlo en nuestra vista. ¿Vale? Cada vez que iniciamos el componente, cogerá los valores que haya por defecto. Por lo tanto, esto es información, ese estado privado, no se está repercutiendo en principio en, digamos, por ejemplo, en el local storage, en el session storage, etcétera. Entonces, si queremos persistir información del estado del componente, etcétera, ahí es entonces cuando entrarán los conceptos de Redux y demás que veremos en otras sesiones. Pero básicamente esta información es privada para este componente. Ahora, ¿cómo le voy a pasar yo a nuestro componente la información del nombre, el name? ¿Vale? Entonces, pues básicamente, dentro de nuestro componente le tenemos que pasar name. Bien, pues dentro de app.js, cuando pintamos greeting, lo que tenemos que hacer es ponerle simplemente la propiedad. En este caso, es name, ¿de acuerdo? Dado que todavía no le hemos especificado los prop types, no lo podemos tener listados, pero lo haremos a continuación. Vamos a ponerle Martin. Cuando hayamos hecho esto, lo que le estamos diciendo es a greeting le paso un nombre, que es Martín. Entonces, greeting vendrá por aquí y pintará hola this.props.name, ¿de acuerdo? Así que vamos a guardar y vamos a comprobar que así sea. Bueno, digamos, la actualización del navegador se hace automáticamente, aunque la podemos hacer manualmente si vemos que en algún momento se queda atascado, ¿vale? Ahora mismo, una cosa que nos está saliendo a la hora de compilar, muy interesante, es que las prop types están definidas pero nunca usadas. Este no used vars es una especificación de Slint que se puede ignorar. Obviamente no la vamos a ignorar, sino que la vamos a tener que solucionar, ¿vale? Te dice Slint disable next line, ¿vale? Es básicamente que queremos, por ejemplo, deshabilitar una regla concreta, por ejemplo, no use vars, que básicamente son las variables o las importaciones que no utilizamos dentro de un proyecto, poder, digamos, no usarlas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, prop types dentro de greeting, la tenemos definida, pero la tenemos en gris y la tenemos además subrayada y nos está diciendo en Slint es un aviso, ¿vale? Por eso lo pone en amarillo y no en rojo y no nos da un error de despliegue, pero sí que es verdad que nos dice que está declarado pero nunca usado.
¿Qué son los prop types entonces realmente? Pues básicamente los prop types nos sirven para especificar qué pinta o el tipo del dato que estamos pasándole. Porque dado que en JavaScript tenemos un lenguaje de tipado inferido, tipado débil, etcétera, nosotros tenemos que buscarnos las maneras de que la gente utilice correctamente nuestro componente. Y si yo digo que el name tiene que ser una cadena de texto, es que tiene que ser una cadena de texto, no puede ser cualquier otra información, porque yo aquí le podría haber puesto otro dato. Por ejemplo, le podría haber puesto un valor numérico o le podría haber puesto, por ejemplo, directamente false, ¿de acuerdo? Y haberle pasado un valor falso. ¿Esto qué haría? Pues que en vez de poner Martín, no se pintase, por ejemplo. Entonces, dado que el tipo del dato es importante, los prop types son imprescindibles en React, ¿de acuerdo? Sobre todo en React JavaScript. En React con TypeScript no es tan necesario, ¿vale? Porque ya los tenemos definidos con los tipos. Entonces, en la parte de prop types que tenemos aquí abajo, nosotros podemos especificarle el nombre. Muy bien, a ver, vamos a ver. Bien, vamos a repasar un momentito en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Dentro de componentes y de la herramienta, vamos a ver si me lo recarga, que se me ha quedado aquí pillado. El nombre debería salirnos aquí en Components, ¿de acuerdo? Podemos trabajar con él. Bueno, podemos cerrarlo y volver a abrirlo después. Pero tiene que salir en la herramienta del navegador, ¿vale? De la inspección de elementos y en las herramientas de desarrollador. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo aquí Martín, realmente lo que está pintando es el valor del prop que le hemos pasado. Y aquí está pintando el valor del estado. Bien, entonces, vamos a... Bueno, las dudas obviamente las comentaremos al final, ¿vale? De la sesión. Y cualquier preguntilla que tengáis, me la hacéis, ¿vale? Vamos, por lo tanto, ahora a entender una cosa muy importante, y es que los prop types requieren de tipo. Entonces, aquí yo puedo poner que, por ejemplo, tenemos name, ¿de acuerdo? Fijaos que esto es un objeto JavaScript normal, y lo que vamos a hacer es ponerle name y le vamos a poner el valor. En este caso vamos a utilizar prop types, que ya lo tenemos importado desde ahí arriba, y concretamente le vamos a decir que es de tipo, ¿vale? Podemos hacer varias cosas. Tenemos de tipo string, que sea un objeto, ¿vale? Que sea un nodo, es decir, que tenga un elemento internamente definido, que sea un valor booleano, que sea una función, que sea cualquier valor, ¿vale? Esto está orientado sobre todo al tipado de datos any que existe, que sea un array de algunos valores concretos, comprobar un prop type específico, que sea un elemento, por ejemplo, un elemento puede ser un HTML, un tipo de elemento, que sea algo concreto o que sea una instancia de algo. Esto lo haremos también en el proyecto que vamos a empezar a hacer. Básicamente vamos a generar una tarea, entonces vamos a hacer que uno de los props, en vez de ser una cadena de texto, sea una tarea que tendrá sus propiedades, funciones y todo. Entonces vamos a utilizar el instance of. Entonces lo que vamos a hacer, también tenemos number, tenemos object of, one of sería una lista de elementos, one of type, es decir, de un tipo concreto. Entonces tenemos aquí, digamos, también una cosa muy interesante, tenemos el shape, que nos sirve para especificar, por ejemplo, el formato que tiene que tener un objeto, ¿vale? Por ejemplo, que tenga una propiedad, que sea de este tipo, que luego, es decir, tipar internamente luego a diferentes niveles la estructura de los props, ¿vale? En este caso lo que voy a hacer es poner simplemente un string, ¿vale? Para este ejemplo. Entonces, ahora mismo yo no le podría pasar ningún tipo de dato que no fuera un string, ¿vale? Entonces ahora siempre name ya sé que es un string. Bien, importante, aquí le he puesto una trailing coma. Las comas al final de cualquier objeto son recomendables, ¿vale? Y las podemos hacer porque realmente estamos, digamos, poniéndole una línea para que luego la coma no sea un cambio sobre el propio archivo y que sea algo que tenga que detectar nuestro control de versiones de Git. Entonces, la coma, la trailing coma, que es como se le llama, pues básicamente te ahorra poner la coma en la siguiente prop type que pueda recibir este componente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora mismo ya tenemos un prop type de tipo texto, ¿vale? Es decir, ya no le podríamos pasar ningún otro tipo que no fuera de tipo texto. Bien, ahora lo que vamos a hacer
es, para entender también una cosa muy importante, es que nosotros, el estado de un componente, en este caso el state, es privado y es inmutable. Esto quiere decir que yo no puedo cambiar el state sin utilizar una función específica, ¿vale? En caso de que yo modificase algo dentro de mi JavaScript y esto no se viese representado en el HTML, el cambio, es decir, yo he sumado 1 a un valor y no se ve representado, es porque no podemos o no estamos controlando el estado de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pusiera un valor que fuera edad, ¿vale? O cualquier otro, y se lo asociara a este, en vez de poner 29, ¿vale? Y yo automáticamente añadiese un nuevo valor, el estado, al no ser regenerado, que lo que tenemos que hacer es forzar la regeneración de ese estado, la vista se quedaría inmutada, es decir, no cambiaría. La única manera de hacer un cambio en la vista, es decir, que por ejemplo, este valor de pasar 29, que ya es estático, tiene que pasar a 30, por ejemplo, es a través de el estado y a través de una función específica llamada setState. A esto estamos hablando de los componentes de tipo clase. Cuando veamos los componentes de tipo función será con otro mecanismo. Bien, entonces vamos a, por ejemplo, dentro del constructor tenemos el render, pues vamos a hacerle una función por aquí que se va a llamar, por ejemplo, birthday o algo así para cumplir años, es decir, añadir un elemento, un número más a la edad de esta persona que estamos pintando, ¿vale? Así que vamos a hacer un birthday, que será nuestro método, y le vamos a poner de tipo flecha. ¿Por qué de tipo flecha? Pues porque es muy importante que sea de tipo flecha, a no ser que no queramos bindear correctamente o bindear cada uno de los atributos o cada una de las propiedades con la palabra this, ¿vale? Entonces aquí dentro podremos hacer uso de this punto y aquí podremos hacer uso de, por ejemplo, las props, ¿vale? O cualquier otra. Entonces, utilizaremos la función flecha para poder definir y utilizar la palabra reservada this asociada a la clase y no a las props o a los parámetros que recibiésemos por entre paréntesis de la función. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el método setState. Este es el único método que nos va a permitir generar un nuevo estado y actualizar la vista. Si no hacemos esto, la vista se quedará inmutada. Así que vamos a utilizar el setState, que ya nos lo autocompleta, y vamos a hacer lo siguiente. Abrimos paréntesis. A ver si puedo hacerlo ahí. Ahí abrimos paréntesis. Y entonces tenemos que podemos recibir. Directamente aquí podríamos poner el estado y el callback que se tiene que ejecutar. Así que lo que vamos a hacer es, como necesitamos el valor anterior para sumarle 1, lo que vamos a hacer es recibir, entre paréntesis, el pref state, es decir, el estado previo, ¿de acuerdo? Luego, flechita y ejecutamos lo que toque aquí dentro, ¿vale? Entonces, yo voy a actualizar el estado, pero antes voy a cogerme los datos que tenía para poder actualizarlos y aquí lo que vamos a hacer es devolver lo siguiente. Abrimos paréntesis, ¿de acuerdo? Y aquí dentro vamos a ponerle un objeto y vamos a ponerle el age. Vale, perdón, aquí llaves no, esta llave me sobra. ¿Vale? Es decir, paréntesis aquí. Ahí está. Así creo que queda suficientemente claro. Y lo que vamos a hacer es coger el valor que teníamos antes, es decir, lo que vamos a hacer es devolver un nuevo estado. Esto será algo vital, de vital importancia, y decir, los componentes tienen un estado inmutado. Un nuevo estado genera una nueva renderización del componente. Eso es lo que os tenéis que quedar, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner aquí un prev state, punto, y aquí obviamente cogemos age, que sería el valor, ¿vale? Y le sumamos 1. Bien, guardamos. Y ahora, aunque nos estemos adelantando un poquito a la parte de los eventos, vamos a hacer que podamos llamar a este método cada vez que pulsemos un botón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, dentro del div, del mismo div, vamos a hacer aquí otro div, ¿vale? Vamos a hacer aquí otro div. Y este otro div lo que va a tener va a ser, aquí me está auto cerrando, esto será algún plugin que tengo que está fallando.
que me autocierra demasiadas veces. Lo que vamos a hacer aquí dentro va a ser poner un botón. Y este botón va a tener un texto. Va a ser, por ejemplo, cumplir años. Bien, entonces la idea de cumplir años va a ser básicamente pasarle un evento, ¿vale? Esto lo vamos a ver en sesiones posteriores, pero hay que comentarlo un poquito para poder ejecutar este setState y ver cómo cambia el estado del componente, el estado privado. Así que vamos a utilizar el método onClick. El método onClick es básicamente el que controla el evento de clics, en este caso en un botón o en cualquier otro elemento. Y lo vamos a igualar y vamos a poner llaves. Esto es importante. Vamos a poner llaves porque lo que vamos a hacer es una llamada a birthday, ¿vale? Pero no le vamos a poner los paréntesis. Si le ponemos los paréntesis, estamos diciendo que se ejecute, ¿vale? Así que no los vamos a poner. Simplemente lo vamos a dejar así. Con esto, por lo tanto, habremos montado un botón que cuando pulsemos genere un nuevo estado con un valor que pasará de 29 a 30, a 31, a 32, a 33, a 34, a 35. Vamos a comprobar que funcione. Aquí lo tenemos. Voy a mover esto de zoom, que me molesta un poquito. Tenemos el logo, tenemos el hola Martín, tu edad es de 29 y cuando le demos a cumplir años se está incrementando. ¿De acuerdo? 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bien, esto lo podemos analizar e inspeccionar con las React DevTools. Vamos a ver si lo podemos abrir. Bien, entonces, ahora mismo tenemos nuestro componente que recibe una prop que es Martín, que es la prop de tipo nombre, y luego tenemos un estado privado que permite pues, interactuar con él a través del setState. ¿De acuerdo? Interactuar quiere decir generar un nuevo estado. Bien, entonces, dentro de components, ¿vale? Aquí lo tenemos. Tenemos el app que no tiene nada, ¿vale? De props ni nada, pero greeting sí que tiene. Tiene un name Martín y un stage a 36. Cuando le damos a cumplir años, el state cambia. Se genera un nuevo estado. Y ese cambio es el que implica una nueva renderización en la vista. Muy bien. Es decir, si yo, por ejemplo, pusiera aquí my age, por ejemplo, y lo igualase a 29, y yo le pusiera aquí my age, ¿de acuerdo? Si le doy ese valor, va a seguir funcionando. Pero en el birthday, pongamos que esto lo voy a comentar, ¿de acuerdo? Y lo que hago es simplemente this.myAge más, ¿no? Bueno, pues en principio le he dado el estado. Bien. Si yo hago esto, vamos a pintarlo de nuevo, asegurarnos de tener la última versión. Vale, un segundito. Ahí está. Y le doy a cumplir años. El valor de myAge está cambiando, pero la vista no se está actualizando. Esto es básicamente por no haber generado ese estado de nuevo desde cero. Muy bien. Esto, por lo tanto, es de vital importancia entenderlo. Bien. Vamos a comentar este y vamos a hacer lo propio con un componente, pero en este caso de tipo función, ¿vale? Así que vamos a ponerle aquí, esto lo voy a dejar que siga funcionando con 29 y esto lo voy a quitar. Vale, entonces ahora vamos a generar exactamente el mismo componente, pero en este caso vamos a utilizar un componente de tipo función. Estos son los componentes a los que nos estamos dirigiendo en React 100%, ¿vale? Es decir, a partir de este momento casi seguro que todos los componentes que hagamos serán de tipo función, ¿vale? Y comentaremos un poco por qué. Entonces vamos a crear otro componente con otro nombre, le vamos a llamar fgreeting, por ejemplo.
¿vale? Para hacer una referencia a que es de tipo greeting, o mejor dicho, greeting F, mejor, para que se quede con el nombre adecuado. Y vamos a ponerle tipo JSX. Muy bien. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuál es la diferencia entre un componente de clase y un tipo función? Pues básicamente que uno, en efecto, es una clase y por lo tanto tiene constructores, tiene el estado privado, tiene props, etcétera, y se pueden controlar de una forma relativamente sencilla, pero la agilidad que nos dan componentes funciones es que en cualquier momento cualquier función puede devolver un elemento HTML. Y eso es lo que hace realmente potente a React, a sus componentes funcionales, y además a través de unas funciones que se llamarán hooks, de las cuales vamos a ver algo muy sencillito ahora, podremos interactuar con todo aquello que nos ofrecían las clases. Entonces, a día de hoy, el desarrollo de componentes en React son componentes funcionales, en esencia. Para hacer un componente funcional, vamos a hacer un RFC y vamos a utilizar, en este caso, de todas las opciones que nos salgan, vamos a utilizar la que nos ofrece los prop types, ¿vale? Entonces vamos a ver qué nos ofrecen. Voy a quitar un momentito esto de aquí. Bien, a ver esta no es, esta tampoco. Bien, tenemos dos opciones, realmente. Podemos utilizar la function, ¿vale? O la función flecha. En esencia es exactamente lo mismo. A mí me gusta utilizar esta, ¿de acuerdo? Y guardarlo en una constante o si no, ponerle un nombre a la función. Pero si os fijáis, es más o menos lo mismo. Vamos a utilizar esta y se va a llamar greetingf. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar el contenido del div y nos lo vamos a llamar a greetingf. El problema de aquí es que nosotros, como es una función, ¿de acuerdo? Como tal, no tenemos ni props, ¿de acuerdo? Como tal, ni tampoco tenemos, en este caso, tampoco tenemos state. Así que lo que tenemos que hacer es utilizar un hook, ¿vale? Para definir el state y las props las tenemos que definir nosotros manualmente. Entonces, dentro de greeting, aquí dentro, se le puede poner simplemente props y esto básicamente hace referencia a las propiedades que se le van a pasar, ¿de acuerdo? O incluso podríamos especificarle el tipo de props, por ejemplo, name, dos puntos o lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso estaremos diciéndole que tenemos que pasarle un name, ¿de acuerdo? Entonces, podemos acceder a través de props, que es lo que vamos a hacer inicialmente, y en el ejercicio del proyecto que vamos a hacer, le vamos a dar un poquito más de vuelta a todo esto. Entonces aquí lo que vamos a poner es, en vez de this.props, simplemente será props.name, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle hola Martín desde componente funcional. Bien, la edad, en este caso el state age no lo podemos hacer, ¿vale? Así que bueno, de momento vamos a comentar este bloque. Y este otro bloque también lo vamos a comentar. Vamos a intentar ver que podemos pasarle los props exactamente igual que a un componente de clase y luego vamos a ir añadiéndole más lógica. En los prop types hacemos exactamente lo mismo. Le ponemos aquí name y le ponemos que es un prop type de tipo string. ¿Vale? Cogemos los prop types, cogemos de tipo string y ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, ¿cómo pintamos este componente? Pues exactamente igual. Cogemos el nombre del componente, que es greetingf, ¿de acuerdo? Y nos lo llevamos a app.js. Vamos a comentar este de aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle aquí. Vamos a ver si nos lo autocompleta y si no, lo importaríamos nosotros. En principio, si Visual Studio Code os va suficientemente rápido, os lo debería autocompletar. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Es la forma más cómoda de hacer todo esto, ¿vale? Que nos lo autocomplete. Cerramos greetingf, ¿de acuerdo? Y le pasamos también el name, en este caso, Martín. Haciendo esto, habremos hecho exactamente lo mismo que habíamos hecho en el primer punto cuando estábamos viendo cómo crear un componente de clase. Vamos a comprobar que funcione correctamente. Vamos a renderizarlo de nuevo y aquí lo tenemos. Hola Martín desde componente funcional. En este caso, Martín, bueno, se me está volviendo a renderizar. Martín es nuestro prop llamado name, que es de tipo string, ¿de acuerdo? Así que en este punto lo que estamos pintando es un componente funcional.
Muy bien, entonces, ahora lo que tenemos que ver es cómo podemos trabajar con el estado. Porque al ser una función, no tenemos un constructor como tal. Entonces, existe, vamos a hacer una breve introducción a useState, porque lo necesitamos hacer, que básicamente es una función que nos permite crear un estado privado para este componente de tipo función, ¿vale? Para traernos useState tenemos que ponerle coma aquí arriba, abrir llaves y traernos el hook, que es como se le llama, useState. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer básicamente es definir un useState. Podemos hacerlo manualmente o autocompletarlo con los plugins que tenemos. Lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a coger el primero, este mismo, y vamos a autocompletarlo. En este caso le vamos a llamar age, es decir, el nombre de la variable y la función que lo va a ejecutar, que va a generar nuevos valores, y el valor inicial, en este caso 29. Es decir, realmente la estructura del useState es la siguiente. Variable, método para actualizarla y valor inicial. Es decir, realmente no tenemos por qué solo pasarle un valor numérico. Podríamos haberle pasado un objeto y ser el state completo, ¿vale? Pero básicamente la idea de setState, en este caso setAge, es hacer el setState de la clase, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a crear ahora un método que se va a llamar cumpleaños, birthday, ¿no? Vamos a llamarle birthday, que va a ser de tipo flecha. Esta va a ser la función. Y va a ser llamada desde el botón, ¿vale? Así que esto lo podemos descomentar ya. En este caso va a ser birthday, ¿vale? Llamaría a ese método y este método se encargaría de actualizar. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente un setAge, que es el nombre del método que estamos utilizando, que ya nos viene automáticamente cumplimentado, y le pasamos un nuevo valor. Cogemos el valor que había en age y le ponemos un 1. Esto es exactamente lo mismo que hacer un prevState de la edad más 1, ¿de acuerdo? Él automáticamente coge el valor que había y ya automáticamente genera un nuevo valor para la age y por lo tanto, en cualquier punto donde estemos haciendo referencia a la edad, que será a través de age, estaríamos pintando el contenido actualizado. Se generará un nuevo estado y por lo tanto generará una nueva renderización cada vez que se llame a setAge. Esto, por lo tanto, es una pequeña introducción a un hook que es necesario utilizar cuando trabajamos con componentes de tipo función. Por lo tanto, las diferencias esenciales de un componente de tipo clase y un componente de tipo función son: el componente de tipo clase es como tradicionalmente se trabajaba en React, es una clase, tiene constructores, tiene un estado privado, tiene props, etcétera. Y luego, por otro lado, tiene funciones y métodos privados. Además, el componente de clase necesita el setState para actualizar el estado del componente y poder renderizar de nuevo los cambios en la vista. Ahora bien, el componente funcional es mucho más sencillo, es una función, la podemos embeber en cualquier sitio, la podemos utilizar como un callback, la podemos utilizar para en cualquier momento generar una función que devuelva un elemento HTML sin necesidad de crear clases. Entonces esto hace que sea muy fácil declarar componentes en React y muy fácil utilizarlos. Entonces es muy recomendable trabajar con componentes de tipo función en su gran mayoría. Además existen hooks no solo para trabajar con el state, sino para utilizar referencias, para trabajar con el contexto de los datos y demás. Entonces hay muchísimos hooks que vamos a ir viendo a lo largo del curso y que se van a ir incorporando a los diferentes ejemplos que vayamos viendo. En este caso hemos profundizado un poquito, muy levemente, en el useState, que veremos con más tranquilidad también en otra sesión. Entonces, básicamente, ahora mismo tenemos un componente funcional y tenemos un componente de tipo clase. Y en principio, si lo hemos hecho todo bien, vamos aquí a cumplir años y, en efecto, nos está funcionando. ¿Por qué? Porque está utilizando ese método hook llamado useState. Incluso si analizamos e inspeccionamos, hemos creado
tenemos los props que vienen, que en este caso es el name de Martín, y lo que hemos creado también es un state privado que solo contiene de momento una edad. Así que vamos a abrirlo y vamos a visualizarlo. Y habremos terminado la sesión de hoy. Vale, vamos a ver. Aquí estaría. Dentro de components, ¿de acuerdo? Tenemos el greeting F y por lo tanto tenemos las props Martín y tenemos el state 47. En este caso, si nos fijamos, no tenemos un nombre específico como si lo teníamos antes, pero sí que se ha generado un estado con un método específico para cambiarlo y con un valor asociado. Si le vamos a cumplir años, este se modifica y también se modifica aquí. Por lo tanto, esta herramienta que se llama React DevTools, que la podéis buscar en Chrome, es especialmente útil para ver este tipo de cambios y os va a ayudar bastante a la hora de trabajar. Muy bien, pues entonces vamos a terminar la sesión de hoy. Espero que os haya resultado interesante.